Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, nacional e internacional. Hoy con un tema importantísimo: la importancia de la lectura en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico y en nuestro país. Somos un país que tiene un déficit en cuanto al nivel de lectura por libro y por habitante. ¿Cuántos libros se ha leído usted durante este año? ¿A cuántos textos ha tenido acceso como material de consulta? No se requiere hacer un esfuerzo muy importante en materia estadística para darnos cuenta que se requiere una agenda cultural y educativa desde una política social que fomente la lectura, para darnos cuenta que en nuestro país hay mucho por hacer. Para analizar este tema, entre otros aspectos importantes, hoy tenemos un invitado que es experto en el área específica. Dirige actualmente la tertulia Leer es un placer de la Librería Nacional y es además abogado, escritor, narrador y poeta. Se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Jairo Mejía Cuello. Doctor Jairo Mejía Cuello, bienvenido a CTV Barranquilla y a su programa El Termómetro. Muy buenas tardes, gracias Julio por la invitación que me has hecho. Es una gran oportunidad para dirigirme a esta teleaudiencia y tratar de alguna manera sembrar un poco de sensibilidad, tal como tú lo has dicho o lo has esbozado, con respecto a esta pasión que indudablemente, aunque no cambie el hambre en el mundo, pues sí va a permitir que por cada letra que tú absorbas, que el ser humano lea, va a cambiar su pensamiento, va a transformar su forma de pensar y eso equivale a una ganancia dentro de la sociedad. Importantísimo cómo la lectura puede nutrirnos no solamente en materia intelectual. La lectura es una conexión espiritual desde todo punto de vista. La lectura es el canal de comunicación natural que existe entre el lector y el autor. Pero cuando leemos, nos conectamos con nuestro espíritu y es una forma de cultivar la sensibilidad, la capacidad de observación, de reflexión y de análisis que solamente proporciona el pensamiento. Doctor Jairo Mejía Cuello, ¿qué han venido adelantando en esa tertulia Leer es un placer? ¿Cuál es la historia de esta iniciativa? ¿Por qué hacer una tertulia en una librería en Barranquilla? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Es un acto, creo, de valentía en estos tiempos. Aunque la gente considera que la lectura se ha ido perdiendo un poco, pues yo considero y pienso lo contrario. Cuando me refiero a un acto de valentía, creo que nos falta disciplina a muchos, tratar de mantener un nivel de pasión por lo que de verdaderamente nos llama la atención. Si a alguien le apasiona el deporte, pues debe ser disciplinado buscando pues satisfacer esa pasión. Lo mismo sucede en este caso con la literatura. El espaldarazo que obtuve por parte de la Librería Nacional, especialmente de mi gran amigo Edgar Ramírez, el administrador acá en la ciudad de Barranquilla, para que se realizara este tipo de eventos eminentemente cultural, es un abrebocas, creo yo, a muchas generaciones. Es un pellizco a aquellos niños, a aquellos adolescentes,
e indudablemente cala dentro del adulto por lo normal, pero dentro de la niñez y la adolescencia hay mucha pasión por la literatura. Estamos equivocados los que manifestamos que ya los niños no leen, que los jóvenes no leen. Y eso es un error decirlo, pues los indicadores estadísticos nos demuestran que hoy por hoy los jóvenes y los niños leen más que los adultos. Es una experiencia maravillosa percibir ese dato estadístico, y el realizar este tipo de actividades, de eventos culturales, le permite a uno ser un miembro activo dentro de una sociedad a veces con malestar, inculta, pero que de alguna u otra forma uno contribuye al crecimiento del pensamiento social, y es algo que debemos agradecer a este tipo de entidades como la Librería Nacional, que nos permite pues llegar a un público, a cualquier público, porque es algo abierto a cualquier persona que desee participar. Contrasta con ese interés de los jóvenes un estudio reciente de la revista Forbes, según la cual los colombianos leen 2.7 libros por año, constituyendo en la mitad del promedio de los países latinoamericanos. Óiganlo bien, la mayoría de los países latinoamericanos tienen un promedio de lectura superior a los 5 libros por año. En Colombia se leen 2,7 libros en promedio, destacándose algunos países como Argentina y México, que elevan este porcentaje a esa cifra que duplica el promedio de la lectura en Colombia. Desde su óptica, doctor Jairo Mejía Cuello, ¿qué se podría hacer desde el Ejecutivo Nacional para fomentar la lectura? ¿Hace falta o no es necesario? No, sin duda alguna el apoyo institucional y por parte del gobierno, pues lógicamente iniciando el nacional, es importantísimo. Todas las personas que de una u otra forma tienen algo que ver con, no solamente con la literatura, sino con cualquier arte, pues creo que merecen un apoyo constante, no efímero, no algo pues inusual de poco momento, sino implementar un tipo de, como lo manifestaba usted al inicio, políticas públicas que se establezcan, institucionalicen como tal y que le permitan tener unos parámetros, unos referentes a aquellas personas que deseen contribuir a la sociedad a través del arte. Fíjate que es algo maravilloso que desde la antigüedad el arte siempre ha mandado, el arte siempre es el que ha marcado los designios, el arte es el que transforma el pensamiento del ser humano. Y lastimosamente nuestros gobernantes no lo miran así, y mucho menos en la implementación de políticas públicas que permitan el apoyo a los artistas son muy escasas. Esa escasez de iniciativas que fomenten la lectura en nuestro contexto también están asociadas a una serie de decisiones que parecieran no tener justificación en la realidad, cuando en nuestro currículum escolar se han eliminado asignaturas como la historia, y la carga horaria o la participación de la filosofía es un componente o un contenido de las ciencias sociales. Quien no conoce la historia, dice el adagio popular, está condenado a repetirla. Pero más allá de repetir la historia, nadie puede repetir lo que no conoce conscientemente. Entonces, esa repetición es un acto inconsciente, involuntario, que eleva a las personas que no conocen el tránsito y la evolución de su sociedad, de su pueblo, de su nación y de su cultura desde un límite muy limitado sobre la ignorancia. Para decirlo en términos más simples, la historia es fundamental. Comprender el contexto sociológico y el contexto educativo en nuestro país representa uno de los grandes retos de la educación,
¿Por qué? Porque cada que llega un gobierno nuevo cambia el modelo de educación. A propósito de que ya se ha anunciado que hay una reforma a la Ley 30 de Educación. Desde aquí no vamos a decir que nos oponemos a los cambios si esos cambios tienen una iniciativa que procure mejorar la calidad y fomentar, entre otras cosas, el desarrollo científico, investigativo, tecnológico y la formación de nuestros jóvenes. Pero esos estudios de una reforma integral a la educación realizados en 2 o 3 meses tienen el real soporte técnico y científico requerido para algo tan importante como una reforma integral en la educación. Esperemos que el Congreso de la República se tome el tiempo para evaluar, incorporar, revisar y hacer los aportes que efectivamente enruten a la educación hacia el camino que todos los colombianos estamos esperando, el camino del progreso y del avance. ¿Qué opinión le merece esta inestabilidad que tenemos en Colombia, caracterizada por la desarticulación entre la cultura y la educación? Parece que los ministerios no se vincularan para desarrollar actividades conjuntas. Sí, fíjate que es algo irónico que dos conceptos tan magníficos, tan importantes en el pensamiento filosófico dentro de la sociedad humana, como lo es la educación y la cultura, vayan por caminos separados. La experiencia nos enseña o nos ha mostrado que en nuestro país, desafortunadamente, el plano educacional ha fracasado es por la práctica pedagógica. La pedagogía creo que debe variar de una manera, no retrotraerse al tiempo antiguo, porque creo que todo debe evolucionar, a pesar que las escuelas de educación pues han sido legadas a través de los siglos. Tampoco es menos cierto que la evolución debe ser implementada, y más en este tiempo, en donde la tecnología, en donde muchas actividades van vinculadas dentro de unos contextos totalmente actualizados. Entonces, la educación y la cultura en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en otros países, vemos que van por caminos diferentes, lo que no debe ser así. La situación es tomarse de la mano para que la persona que de alguna u otra forma quiera educar, primero debe ser culta. La cultura es esencial, y la cultura sumada a la educación constituyen el componente eficaz y efectivo de la formación integral del individuo. Somos lo que decidimos ser, pero para elegir lo que somos necesitamos conocer. Y sin conocimiento, sin acceso a la información capaz de traducirse en conocimiento, el individuo no tiene opciones, no tiene alternativas, ni siquiera puede ser un repetidor, porque no tiene conciencia de la repetición, de aquello que puede imitar o replicar. Doctor Jairo Mejía Cuello, sube la temperatura en el termómetro. Recientemente, en estos días, causó conmoción la noticia de la censura provocada a propósito de la investigación que sobre una familia barranquillera estaba adelantando una connotada periodista. Desde su perspectiva, ¿cuál es la función de un editor? El editor está en capacidad de determinar qué se puede publicar y qué no. ¿Hasta dónde los límites de la edición determina la protección de la integridad, la dignidad, la honra y el buen nombre? ¿Y cómo esto no atenta contra la libertad de prensa y la libertad de expresión específicamente? Es un tema bastante álgido, indudablemente delicado, pero hay que tener en cuenta muchos aspectos. Julio, la función de un editor, digamos, es saber escoger qué textos
pueden brillar y pueden ser útiles para la sociedad, para el lector. Y lógicamente esto conlleva, además de eso, unos propósitos e intereses económicos para la editorial. Es algo que también debe velar por eso, porque ese es su negocio, ese es su oficio, y de alguna u otra forma debe velar para que pues esto se dé. Sin embargo, no debemos olvidar que esto no es de apenas de ayer. Incluso si nos remontamos a tiempos antiguos, hasta la misma iglesia censuró ciertos libros para que no fueran conocidos para el público, y de allí surge lo que se conoce los evangelios apócrifos o los libros prohibidos por la iglesia, porque sencilla y llanamente esta creía que no debían ser objetos pues que las personas lo conocieran, lo leyeran, porque tenían digamos, ciertos conceptos, ciertas historias que para nada le favorecían a la iglesia en ese momento. Ahora bien, en lo que respecta al tema puntual que acabas de esbozar, la editorial, toda editorial es libre de escoger qué publica y qué no publica. Pero aquí vamos más allá, porque según lo que ha relatado la misma autora del libro, que es una periodista, que ha manifestado que la historia que plasma en las páginas de su libro, pues es una labor bastante ardua de investigación seria, y que fueron años de una investigación minuciosa, que para nada ha sido de pronto improvisada, y que se basa en argumentos sólidos a través, además de eso, pues coadyuvado por otros periodistas y en la misma casa editorial. Pero la editorial manifiesta al final, después de haber suscrito incluso el contrato de edición con la periodista, que simplemente no va a publicar su libro por situaciones legales, que prevén unas demandas legales. Consideran ellos que quizás algunas de las pues de los pronunciamientos o lo que esboza la novela, cree que no tiene suficiente asidero jurídico legal para poder soportar unas demandas a futuro por parte de los protagonistas que se plantean y personifican dentro de la novela o dentro del libro. Esto hace que la editorial se cure en salud para ellos, sus intereses, y simplemente diga no vamos a publicar tu novela. Está en todo su derecho, porque es su negocio, es su firma, es su empresa. Esa desde el punto de vista particular como empresa, como negocio. Pero también ahora viene desde el punto de vista de la libre expresión. La limitante que se le da a esa persona, a ese escritor, a esa periodista, de no publicar su libro en esa editorial, pues implica una serie de aspectos como si fueran vedándole esa expresión a la cual tiene derecho cualquier persona, y mucho más las personas, escuchar esas expresiones, entenderlas, pues hacer sus propias conclusiones, y pues al final sopesar si son ciertas o no son ciertas. Es algo de negocios particulares, de implicaciones de derechos personalísimos, de derechos colectivos y de derechos subjetivos, mi apreciado doctor. Importantísimo, porque más allá de lo que ha propiciado este suceso, se ha generado una popularidad. Hoy Laura Ardila es reconocida no solo nacional, sino internacionalmente en medio de esta denuncia. Algunos se han ocupado de decir que le están haciendo un favor dándole un reconocimiento. Más allá de si se está capitalizando o no una situación contraria poniéndola a favor, lo cierto de esta situación es que hay que analizar también dónde están los límites de la libertad de expresión y de prensa frente a el uso de la literatura propiamente para atacar a una persona, a un individuo, a una familia en particular.
¿Deben seguir desde todo punto de vista los editores un protocolo establecido más allá del capricho, el criterio o el gusto personal? Desde el punto de vista jurídico, ¿dónde están los parámetros, las consideraciones, los términos o las definiciones que permiten diferenciar cuando una publicación es conveniente o no, y cuando se está en el caso del terreno especulativo o de unos hechos ciertos que puedan distinguir la realidad de la ficción? Bajo esta perspectiva, el universo de la escritura y del mundo editorial siempre ha sido muy complejo. Se dice que los editores tienen preferencias, tienen gustos. Se habla también de que para un autor nuevo pueda ser publicado requiere mucho más que talento. Desde su experiencia, ¿cómo está el mundo editorial? ¿Es tan complejo ingresar para ser publicado en una empresa específica, o por el contrario prevalece la calidad y el buen trabajo que es reconocido por los editores? Como lo decía, las editoriales tienen su negocio, sus actuaciones, su oficio es simplemente vender, hacer dinero con las obras, no importa de quién. El talento influye, sin duda alguna, pero hay algo que no debemos, o el sol no se puede tapar con las manos, tal como lo ha manifestado. En estos tiempos hay muchos escritores. Hay, digamos, una lluvia de escritores. Ahora creo yo que hay más escritores que lectores. Sin embargo, las editoriales son los filtros que permiten hacer una escogencia pues bastante pulcra, bastante diáfana sobre la calidad de los textos. Sin duda alguna también se le escapa y pues publica obras que no tienen la más mínima calidad literaria, pero por situaciones y conveniencias económicas la sacan a la luz pública. Es difícil, lo digo por experiencia, porque he mantenido conversaciones con escritores noveles que quieren publicar sus obras y encuentran limitaciones para publicarlas. La autopublicación es una manera de dar a conocer las obras, y el negocio de autopublicación de muchas editoriales se ha convertido en bastante, o sea, es oneroso para un escritor sacar cantidad de millones de pesos para que su poemario, su novela, su ensayo, sus cuentos sean conocidos, sean leídos por personas. Son pocas las editoriales independientes que le otorgan la oportunidad a esos escritores noveles para que puedan ser publicadas sus obras, sean editadas, a ninguna contraprestación de forma inmediata, sino a través de un contrato posterior recibiendo regalías. Eso es una realidad. Una realidad que también requiere un estímulo por parte del gobierno nacional. ¿Cómo fomentar la lectura si no hay libros que leer, si no hay producción de calidad? Ahora alguien dirá, ¿cómo que no hay libros? Solo visite una librería y se dará cuenta que las estanterías están repletas de textos. Pero ¿cuántos autores nacionales tienen un real impacto en la lectura? ¿Se apoya y promociona la producción local, por ejemplo? ¿Cuántos autores del Caribe reciben, más allá de estímulos, un nivel de reconocimiento y de promoción de su obra? ¿Cuál es su óptica de esta situación? ¿Existe desidia, abandono en las autoridades locales para promocionar a los autores del contexto en el caso de la región Caribe? Sí. Falta mucho apoyo. No existen los medios que quizás impulsen y apoyen esa participación cultural del escritor, en este caso, teniendo en cuenta que estamos hablando sobre la literatura, ni que hablar sobre las otras artes. Pero al escritor le falta el apoyo constante de las instituciones gubernamentales, como lo manifestaba al inicio. No existen programas culturales
que permitan, o si existen son muy mínimos. El Ministerio de Cultura incluso sacó hace poco una convocatoria en donde me parece un poco irrisoria porque es discriminatoria, porque nada más permite la participación solamente de mujeres. Es algo pues totalmente, a pesar de que se diga que la mujer es la que no se le da la oportunidad, en este caso a la mujer únicamente, que creo que se le permite la convocatoria en esta participación para presentar sus obras literarias. Hay muchos, pero hay muchos municipios, más que todo en el interior del país, en donde aún siguen promocionando a través de eventos literarios, a través de concursos, esta pasión por la literatura. Nuestro Caribe tristemente no existe ese apoyo constante. Tan así es que, bueno, este año, pues aparentemente, pues se está dando todo a través de CLENA, que nuevamente reanudar Librac, la Feria del Libro en Barranquilla, después de 2 años de no realizarla. Santa Marta tiene a través de la Universidad del Magdalena la Feria Filsmar, que es la que realiza, creo que a finales de agosto o en septiembre, que también es la Feria Internacional del Libro en Santa Marta, pero es auspiciada, creo que 100% por la Universidad del Magdalena. La ciudad de Cartagena tiene un remedio de participación como Feria del Libro también que organiza la ciudad de Cartagena. Afortunadamente, fíjate que la ciudad de Valledupar celebró ahora en el mes de junio la primera Feria del Libro en Valledupar, FELBA, en la cual me honró la directiva participar en su acto de inauguración, y promete ser uno de los eventos en donde se fomenta la literatura dentro de la costa Caribe. Ojalá y siga así. Y eso es lo que deseamos. El fomento de la lectura es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Leer es pensar 2 veces y no nos vamos a cansar aquí de repetirlo. Cuando usted está frente a un libro, cuando tiene un libro en sus manos, la capacidad y el desarrollo que le permite la lectura no la ofrece ninguna otra forma de comunicación. Doctor Jairo Mejía Cuello, vamos a hablar de su última publicación. El doctor Jairo Mejía Cuello, como escritor, acaba de publicar este texto por el sello editorial Skepsi del Grupo Ibáñez, en el cual tiene una antología de cuentos titulado En todas las orillas del mundo. ¿Cuál es la historia de estas historias? La historia es muy simple. La historia es mi historia. Así de sencillo. Yo creo que mi historia es la común de casi todos los seres humanos, porque todas las personas pasamos en algún momento de nuestra vida, de nuestra niñez, sentados en un bordillo, en un sardinel, debajo, a los pies de nuestra abuela, de nuestro abuelo o de algún adulto, escuchando con la boca abierta algún cuento, alguna historia. Y ese relato nos fascinó, nos marcó de por vida, y es algo que simplemente yo quise retomar o he retomado desde hace muchos años, tratando de promover el recuerdo de esos relatos que escuché desde mi niñez y que aún siguen vivos y seguirán vivos, porque considero que el ser humano, el inicio de la literatura es cuando la oralidad se encuentra con la letra, con la escritura, y la parte oral pues marcó mi vida desde mi niñez, y simplemente lo que hice plasmar fue esos recuerdos bonitos, bellos, llenos de magia, de fantasía, que todavía recuerdo de aquellos relatos de mis abuelos. Esa es la historia de esta antología. Esta antología de cuentos ha sido destacada por el sello editorial y tiene un comentario que voy a leer para ustedes de Edgar Salas Ballesteros, que dice:
Leer a Jairo Mejía Cuello es sencillamente soñar con lo que deseas, aunque parezca inimaginable. ¿Qué significa soñar con lo que deseamos, aunque aparentemente sea inimaginable? Yo creo que cada uno de nosotros tiene un sueño y sueños que aparentemente nunca podrán ser cumplidos. Y cuando hablo de inimaginables es porque conscientemente o en la realidad de nuestras vidas creemos que ciertas situaciones no pueden suceder. Y yo me encargo de hacerle ver a través de mis letras a las personas que leen mis cuentos, de que tú puedes lograr que esos sueños que tú te imaginas se conviertan en realidad y que muchas historias que crees que son irreales son reales. Digamos la historia macondiana. Tú relatas una historia aparentemente increíble, crees que eso no ha sucedido y es lo contrario, sí ha sucedido. La imaginación tiene una conexión natural con la realidad. El proceso creativo es un misterio, un enigma. Algunos consideran que es un don sobrenatural, una inspiración que visita al autor llenándolo de la energía necesaria para traducir sus ideas en palabras condensadas en un texto, y otros piensan que es simplemente la labor disciplinada, el producto del trabajo y del esfuerzo de quienes se atreven a contar historias. ¿Cómo es el proceso creativo para Jairo Mejía Cuello? Hace mucho tiempo yo me abstenía de hacer un comentario cuando me hacían esta pregunta, que cuál era mi inspiración, cómo venían a mí las ideas, cuál era el proceso de creación de una obra mía. Y simplemente decía, no, sentarme disciplinadamente, tratar de desmenuzar las ideas, ir muy juiciosamente organizando los textos y de alguna u otra forma darle cuerpo a lo que quería contar. Pero desde hace mucho tiempo decidí que hay una cierta situación, aparentemente puede la gente decir es algo sobrenatural, para mí es natural, pero se considera dentro de un contexto sobrenatural. Yo tengo una forma de escribir pues un poco rara. Yo escucho en las noches, dentro de mi duerme vela, en mi somnolencia, en que no estoy dormido, ni estoy despierto, ni tampoco dormido, siento de que me hablan. Y esa conversación dentro de mi duermevela, simple y llanamente, hago la anotación en algún texto que tengo, en algún libro que tengo, al lado en mi mesa de noche, y anoto esas ideas. Al día siguiente simplemente las organizo y las desarrollo. Pero siento que de alguna u otra forma alguien me lleva las palabras, sea musa o no sé quién sea, pero de esa forma me inspiro y creo. Ahí va mi proceso de creación. Decía Octavio Paz, también esta idea ratificada en otros términos por Harold Bloom y también por el gran poeta y premio Nobel Eliot, que el proceso de escritura tenía una voz, un ángel o un demonio, y que el escritor estaba poseído por un ente que le superaba o le sobrepasaba. En la tradición cristiana, la redacción de los textos sagrados se dice que fue inspiración divina a través del Espíritu Santo. En las otras confesiones religiosas son conexiones con lo trascendente, con lo espiritual, conversaciones con la deidad, con la divinidad o con los profetas que son el canal o el instrumento para comunicar un mensaje de un ser superior. Bajo este contexto, entonces, la creación literaria sin duda es un misterio, tiene un componente místico como toda actividad artística. Los griegos ya hablaban de 9 musas, se hablaba también
de espíritus y de voces que alentaban la composición. Y la verdad es que, bien sea propio del talento, de la disciplina y del esfuerzo, o de la revelación y de las experiencias místicas, la producción literaria sigue siendo, como el lenguaje, un misterio sin resolver. No sabemos cómo surgieron las lenguas en el mundo. Para quienes creemos en Dios, tenemos la descripción de aquella famosa Torre de Babel. Para otros lingüistas, arqueólogos y antropólogos que se ocupan del carácter semiótico y etimológico del origen y del sentido y la interpretación de las palabras, todavía es un misterio comprender más allá del relato, de la tradición oral, de la historia y de la cultura, de dónde surgió esa capacidad que nos vuelve seres excepcionales, los actos del habla y que nos distinguen del resto de las especies, lo que nos conecta con el contexto, con el entorno, con nuestros semejantes y con las fuerzas espirituales en las que creemos. Sencillamente es el lenguaje, es la comunicación, y eso se da a través de un idioma. Maestro, abogado y escritor, ¿algún cuento que el mismo autor quiera recomendar para sus potenciales lectores? Eso es como lo que me pides, es como me das a escoger qué hijo es mi preferido. No lo puedo hacer. ¿Por todos prudencia o es un son. mito aquello de que siempre hay un favorito? No. Para mí todos merecen esa importancia y están revestidos con una calidad y con un cariño enorme que le impregno cuando lo saco, cuando lo creo, cuando lo pare uno como hijo, porque para mí cada letra que pares es algo maravilloso y no lo haces, pues, a diferencia como pues se conoce tradicionalmente, no con dolor, sino con un placer inmenso, pero es la satisfacción más hermosa que puede tener un escritor cuando creas una obra literaria. Es lo más hermoso. Esa experiencia de la creación desde todo punto de vista es inspiradora. Pero vuelvo a insistir, ¿hay algún relato, un microrrelato de este texto que pudiéramos compartir con nuestros televidentes? Claro, ahí hay uno corto que se llama La Confesión. Si quieres, no sé si puedas leerlo. Es muy corto y pues es fascinante. Pero qué mejor que escucharlo de viva voz de su autor, y más si se trata de una confesión. Vamos a escuchar entonces en la voz del autor, el escritor, abogado y narrador Jairo Mejía Cuello, uno de sus cuentos más pequeños en extensión, pero ya verán el nivel de la profundidad de la narración en su propia voz. Este cuento se titula La Confesión. Dice así: he matado a mi madre anoche. Era la primera vez que oía esa voz. Todas las conocía y sabía con exactitud quién era cada confesante en su parroquia, a pesar de no alzar su cabeza. Nunca le había gustado confesar a alguien viéndolo. Prefería la prudencia y creía que así era mejor para ambos. Aquel descarnado y frío acento no era de la región. Sin embargo, tenía algo que lo transportaba a su infancia y no lograba identificar qué era exactamente. La confesión le hizo abrir los ojos aún caídos y somnolientos. La voz del otro lado se escuchaba clara a pesar de retumbar fuerte en aquel pequeño espacio, y algo que le llamó la atención fue que no mostraba nada de arrepentimiento. Era como si únicamente deseara descubrir el crimen cometido y que él lo supiera. Se lo merecía, padre, dijo con voz inmaterial. El cura, en silencio, sacudió la afilada cuchilla de afeitar chocándola contra el vetusto lavamanos y alzando la mirada vio en el espejo al sonriente confesante.
Entonces lo absolvió de su pecado haciendo una cruz al aire en aquel húmedo baño, devolviendo su sonrisa. Ahí está un cuento que conecta con un relato entre la sonrisa y la confesión. ¿Qué es lo que provoca un cuento en un autor cuando esa historia ha superado la página en blanco y está registrada? ¿Qué siente Jairo Mejía Cuello cuando ve el producto elaborado antes de la publicación? Decía ahorita, el placer de parir unas letras es lo más delicioso, es el placer más inmenso que puede tener un escritor. Sentir que dentro de ti has creado una obra que vas a inmortalizar, que a pesar que ya tú no estés mañana, esas letras perdurarán a través del tiempo y que quizás pasen los años, pasen los siglos y ojalá tu obra se mantenga todavía vigente. Por eso cuando a mí me preguntan a veces cómo quisiera ser recordado como escritor, como un bestseller, yo prefiero ser recordado como un Virgilio, como un Homero, como un Dante Alighieri, que después de haber pasado tantos siglos aún siguen vendiendo, aún están en las vitrinas. Un Homero, está la Ilíada, está la Odisea, está una Divina Comedia. Son obras inmortales que a pesar de que vengan las tecnologías, las innovaciones en materia informática, lo que tú quieras, pues comentar al respecto, allí están vigentes esas obras maestras y piezas claves dentro de la literatura universal. La vigencia de un autor es un tema esencial porque demuestra no solo la calidad, sino la aceptación de sus lectores y cómo un texto es capaz de trascender en el tiempo para impactar nuevas audiencias, nuevos intérpretes del mensaje y del contenido expresado en una historia. Ese es el placer de la literatura, cómo nos conectamos directamente con el sentido del autor. Sube la temperatura en el termómetro. Doctor Jairo Mejía Cuello, hablemos un poco más de usted. Ya los televidentes lo han visto en otros programas aquí compartiendo set con poetas. Hoy a propósito del lanzamiento de su nuevo libro hemos adelantado esta entrevista especial, pero cuéntenos un poco cómo adquirió ese hábito de la escritura, desde cuándo nació este sueño y cómo llegó a traducirse en realidad. Jairo Mejía Cuello se describe como aquel soñador que si despierta de la realidad salvaje, pues simplemente dejará de ser un hombre soñador. Y es algo que he mantenido siempre incólume en lo que he expresado por el amor hacia las letras, por la pasión hacia la literatura. Este amor hacia las letras, por escribir, es desde muy niño. Lo debo a mis padres, especialmente a mi madre, mi maestra, a mi padre, quien aún sigue amando los libros, un lector magnífico y que siempre me inculcó pues esta pasión de la que hemos estado hablando. Escribir para mí yo creo que significa todo, porque todo ser humano escribe su propia historia. Algunos lo plasman en letras, otras la plasman en hechos, pero todos hechos plasmados en letras perduran mucho más. Como dice el refrán, las palabras se las lleva el viento. La oralidad a veces puede desaparecer relatos, pero muchas veces, lo que queda escrito quedará inmortalizado de alguna u otra forma. Importantísimo. ¿Dónde pueden adquirir los lectores esta obra? Esta obra en todas las orillas del mundo está recién desempacada, como diríamos. Es una obra que apenas he recibido los ejemplares esta semana por parte de la editorial que pertenece a la Casa Editorial Ibáñez Editores de acá de Colombia, una de las más prestigiosas, y que apostó por esta obra, por la calidad de los textos, lo cual agradezco mucho a la Casa Editorial. Es una apuesta de confianza magnífica, maravillosa. La presentación de este libro se hará
el día 3 de agosto en la ciudad de Bogotá, en el auditorio de la librería Ibáñez, y se está vendiendo en este momento en la misma editorial. Muy pronto la misma editorial, pues dentro de su obra o su trabajo de mercadeo, estará en la librería Lerner, en la librería nacional, y pues ya ellos son los encargados como editorial de propiciar el mercadeo de las mismas. Ya lo han visto, estará en las librerías más importantes del país a disposición de todos los lectores interesados en el cuento. El cuento es la primera conexión que tenemos con el magnífico universo de la literatura. Un cuento es una narración que tiene el potencial de invitarnos a reimaginar nuestra realidad y nuestro contexto. Un cuento nos inspira a vivir mejor nuestra propia historia. ¿Cuál es su mensaje para los lectores sobre este magnífico programa de hoy, doctor Jairo Mejía Cuello? La literatura, la importancia de leer, la censura y la libertad de expresión y por último su obra. Bueno, Jairo Mejía Cuello seguirá luchando por la pasión por la literatura. Tengo una página en Facebook que se llama Leer es un placer. Es un grupo que tiene un nutrido número de miembros, participantes casi todos, de distintas nacionalidades. Es lo más bonito. Europeos, americanos, asiáticos, incluso orientales, que participan en el mismo, compartiendo esta pasión por la literatura. Es algo que precisamente es lo que impulsa a uno a seguir propiciando este amor, esta pasión por esta actividad, por este oficio de leer. Leer es un placer, se llama el grupo en Facebook. Los invito a toda la teleaudiencia a que se hagan miembros en Facebook. Leer es un placer, háganse miembros, participen, exprésense allí, para que allí no hay censura, no hay limitaciones, y allí pueden escribir todo lo que respecta a literatura, a obras, cuentos, sus propias obras, pueden darlas a conocer a través de esa página, y de alguna u otra forma pueden encontrar a personas interesadas en esas obras, editoriales incluso, porque así lo hay. Hay editoriales de Uruguay, de estadounidenses, ecuatorianas, venezolanas, que hacen parte del grupo y que han podido interactuar dentro de los miembros y han propiciado la edición y publicación de algunas de las obras de estos miembros. Entonces, yo hago un llamado a toda la comunidad de la teleaudiencia y siempre termino mis intervenciones dentro del grupo, en lo que escribo, que se apasionen, lean lo que sea, porque leer es un placer. Leer es un placer, definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Jairo Mejía Cuello, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a ti, Julio. Gracias nuevamente a CTV Barranquilla por esta oportunidad de dirigirme a una población que le apasiona la cultura. El pueblo barranquillero le gusta leer. Es mentira que solamente le gusta el carnaval. Siempre lleva en su sangre la cultura. Así es. Al pueblo barranquillero le encanta la lectura. Y vamos a leer más. 2.7 libros no es una cifra que sea digna de orgullo. Del tamaño de su biblioteca es también el tamaño de su conocimiento. El conocimiento está necesariamente vinculado con la lectura, con la capacidad de observar, percibir, interpretar e imaginar la realidad. Esta sociedad va a avanzar a un nivel superior, a una conciencia social que le permita satisfacer sus necesidades y superar sus retos y desafíos desde el momento en que el conocimiento potencie y refuerce nuestra identidad, nuestros valores, nuestra cultura y lo que somos. Lo único que enriquece el espíritu, más allá de la fe y de la conciencia teologal, de la conexión con la divinidad, es cultivar la sensibilidad
a través de las artes, a través de la cultura, y la literatura es un vínculo ideal para crecer como personas, como ciudadanos y como miembros de cualquier colectivo o grupo humano al cual usted decida pertenecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. No olvidemos nunca esto: no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Nos estamos viendo en todas partes.